Bueno, pues nada, bienvenidos a el último núcleo temático ya así de la modernidad y que va a entrar para este trimestre en el cual, bueno, pues vamos a estudiar la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer que llevaron a cabo en este periodo Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges. En la medida de lo posible, vamos a intentar dedicarles 2 sesiones para ver en primer lugar la teoría y luego, en segundo lugar, si nos da tiempo, leer algún fragmento de los textos tanto de Mary como de Olympe de Gouges, ¿vale? Bien, la lucha por los derechos humanos, en particular por los derechos de las mujeres, ha sido un tema central en la historia del pensamiento político y filosófico. Durante el siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración, aquí es donde empieza en la Ilustración que tanto estamos estudiando, es donde se empieza a pensar en que los seres humanos tienen derechos por naturaleza. Ya vimos a Locke, a Rousseau, ¿vale? Los seres humanos, pero ellos siempre dicen los hombres, ¿vale? Y de alguna manera, pues había que darle también visibilización a estos derechos de las mujeres, ¿vale? Bien, durante el siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración, como decimos, y las revoluciones que marcan esa época, emergieron figuras fundamentales que abogaron por la igualdad de género y justicia social, ¿no? Y volvemos otra vez a lo de siempre. Abogaron por la igualdad, ¿no? Me da vergüenza tener que decir esto, ¿no? Pero sigue habiendo gente que aún piensa que el feminismo es que las mujeres son superiores a los hombres. Es decir, no. El machismo es la superioridad del hombre sobre la mujer, pero el feminismo desde los primeros días, y aquí tenemos a Mary Wollstonecraft y a Olympe de Gouges, desde los primeros días lo que buscó es la igualdad, tanto de derechos como igualdad real entre hombres y mujeres, ¿vale? Bien, entre ellas Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges se destacaron por sus contribuciones teóricas y prácticas en la lucha por los derechos de las mujeres. Este capítulo se centrará en el análisis de las obras de estas dos grandes mujeres, en sus contextos históricos y las repercusiones de su pensamiento en el desarrollo del feminismo y los derechos humanos. Contexto histórico. El siglo XVIII fue un periodo marcado por la Ilustración, esto ya lo sabíamos. Un movimiento que promovía la razón, la ciencia y el individualismo frente a la tradición, Dios del medievo, ¿recordáis? Sin embargo, a pesar de los avances del pensamiento filosófico, las mujeres seguían excluidas. Veremos después de la Revolución Francesa la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. O sea, la mujer siempre totalmente excluida. Excluidas de la mayoría de las esferas del poder y del conocimiento. La lucha por los derechos de las mujeres se desarrolló en este contexto, impulsada por la convicción de que la igualdad de género era fundamental para el progreso de la sociedad. O sea, una idea tan básica. Las mujeres son más del 50% de la sociedad. Hay más mujeres que hombres en la sociedad por una cuestión genética, ¿no? No puede ser que la sociedad progrese dejándose detrás a más del 50% de la población, ¿no? Es evidente, ¿no? Pues entonces no lo era, ¿no? Bien, los filósofos ilustrados, aunque hicieron importantes aportes a la idea de la igualdad y la libertad, como por ejemplo Rousseau, ¿no? Que decía que todos éramos iguales, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero al final se referían a los hombres, realmente, ¿no? A menudo relegaron a las mujeres a un papel secundario. Rousseau, por ejemplo, en su obra El Emilio, que es la obra en la que Rousseau habla de la educación, defendía una educación diferenciada según el género. A los hombres hay que educarlos en unas cosas y a las mujeres en otras. ¿En qué cosas hay que educar a las mujeres? Pues ahí tenéis, yo creo que la imagen de la derecha es suficientemente significativa, ¿no? La mujer ha venido al mundo a cuidar de la casa y de los hijos. Pues hay que enseñarle ¿qué? Pues a cuidar de la casa y de los hijos. Tengo que deciros, también me da vergüenza decir esto, que cuando yo empecé el instituto, quiero decir, ya soy mayor, está claro, pero no soy de la Edad Media, no soy de la Ilustración. Cuando yo empecé el instituto, en el instituto
teníamos una optativa que se llamaba hogar. Y los nenes en el instituto íbamos a dibujo técnico y las nenas iban a hogar. Os lo juro, ¿eh? Y no estoy hablando de finales de los años, no, de principio de los años 90. Y aún existía la optativa de hogar para las chicas en el instituto, ¿vale? Bien, Rousseau defendía, es que no, de verdad que quiero mostraros que no estamos hablando de la Edad Media, no estamos hablando de la Ilustración, estamos hablando aún de nuestro mundo, estamos hablando aún de nuestro mundo, ¿eh? Sigue habiendo madres que piensan que a sus hijas les han de enseñar una cosa diferente que a sus hijos, porque sus hijas se van a encargar de lo que se van a encargar, ¿vale? La sigue habiendo hoy, ¿vale? Estamos hablando de hoy. Bien, Rousseau, el padre de la igualdad, y aún así, ¿no?, defendía una educación diferenciada según el género, argumentando que la educación de las mujeres debía centrarse en su rol como esposas y madres, ¿vale? Ya vemos a qué ha venido la mujer al mundo, a ser esposa y a ser madre. El hombre sí que ha venido a la ciencia, al conocimiento, al descubrimiento, ¿vale? Sin embargo, la mujer a ser esposa y madre, y lo estamos viendo en la Ilustración, ¿vale? Este tipo de pensamiento, por supuesto, limitó el acceso de las mujeres a la educación y al pensamiento crítico. Y luego nos sigue asombrando que haya un vacío en la historia de la filosofía. Dice, pero ¿cómo no iba a haber un vacío en la historia de la filosofía, ¿no?, si las tenían fregando platos? Bien, en este contexto aparecen Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges. Hay que decir que fueron claramente mujeres valientes, porque iban contra el espíritu de su época. De hecho, las mataron, ¿vale? Son mujeres valientes y eso hay que decirlo. Su contribución sería mayor o menor, pero desde luego valiente, ¿eh? Comenzaron a cuestionar estas ideas y a abogar por una redefinición del papel de las mujeres en la sociedad. A través de sus escritos desafiaron las nociones de inferioridad femenina, ¿eh?, y argumentaron a favor de una igualdad en todos los aspectos de la vida. Bien, Mary Wollstonecraft, un llamado a la igualdad, ¿eh? ¿Cuál es la palabra fundamental de Mary Wollstonecraft? Igualdad, ¿vale? No pide superioridad, pide igualdad. Mary Wollstonecraft, 1759-1797, es considerada una de las pioneras del feminismo moderno. Su obra más conocida, Vindicación de los derechos de la mujer. Si podemos, leeremos un fragmento al final de la clase. Es un texto fundamental en la historia del pensamiento feminista. En este libro, Wollstonecraft argumenta a favor de la educación de las mujeres. Mirad, igualdad, sí, pero no es igualdad y ya está. Para conseguir la igualdad, primero hay que educar a las mujeres. Si están excluidas de la educación, no van a poder ya alcanzar nunca la igualdad, ¿vale? Argumenta a favor de la educación y su derecho a la autonomía. Mientras no sean autónomas, mientras no puedan decidir las mujeres por sí mismas qué hacer con su vida, nunca van a alcanzar la igualdad, ¿no? Van a estar siempre sometidas al hombre, ¿vale? Démonos cuenta que, dice, bueno, lo que dice Mary Wollstonecraft es muy simple, ¿no? Es muy simple y muy potente al mismo tiempo, ¿no? Vosotras, ¿queréis realmente alcanzar la igualdad? ¿No? Educación y autonomía, educación e independencia, ¿vale? Educación en el sentido ilustrado de el conocimiento os hará libres, y autonomía, independencia. No dependáis de nadie, porque si dependéis de alguien, estáis fastidiadas, ¿vale? ¿Durante cuánto tiempo se ha pensado que la mujer lo que tenía que hacer era buscar un buen esposo, que la mantuviera económicamente? Eso es un desastre en lo personal. Eso te convierte en una esclava, claramente. Y ya lo dice Mary Wollstonecraft, educación y autonomía, ¿vale? Bien, la crítica que hizo a la educación tradicional. Wollstonecraft comenzó su crítica al sistema educativo de su época, que limitaba el acceso de las mujeres al conocimiento.
En su opinión, la educación no solo debía ser un privilegio de los hombres, sino que era esencial para el desarrollo pleno de la humanidad en su conjunto. La humanidad es la que se ha de educar en su conjunto, ¿no? Afirmó que la educación debería ser un medio de hacer a las mujeres más razonables y no meras criaturas que solo buscan agradar a los hombres, ¿no? Que era el papel de muchas mujeres, que lo sigue siendo hoy, ¿eh? El papel de muchas mujeres, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? Que sigue habiendo muchas mujeres que piensan que su función es agradar a los hombres, ¿eh? No voy a poner ejemplos porque me parece que os sobran ejemplos por todas partes de qué estamos hablando, ¿vale? La objetivación de la mujer, tratarla como un objeto, las modas, el ideal de belleza, el sometimiento, ¿no? Todo para intentar cuadrar en el modelo y agradar al hombre, ¿no? Bien. Su argumento se basa en la idea de que la educación de las mujeres no solo las beneficiaría a ellas, sino también a toda la sociedad. Por lo tanto, Mary Wollstonecraft, daos cuenta, no está haciendo del feminismo una cosa de mujeres, es decir, no, está diciendo el feminismo, esa igualdad y esa educación nos beneficia a todos, a hombres y a mujeres. Hombre, pues faltaría más, ¿no? ¿Con quién te quieres acostar? ¿Con un objeto o te quieres acostar con un sujeto o sujeta racional igual que tú con la cual compartir la vida? ¿No? Pues está claro, ¿no? Está claro, a no ser que seas un enfermo mental, que lo que quieres es tener esclavos, las personas normales lo que queremos tener es a nuestro alrededor otras personas como nosotros con las que relacionarnos, ¿no? Bien, al empoderar a las mujeres, nos dice Wollstonecraft, se contribuiría a la creación de una sociedad más justa y equitativa. Y eso, a día de hoy, aunque en el momento no se viera, ahora sí lo vemos claramente, ¿no? Vivimos en una sociedad mucho más justa y equitativa que en esta época, ¿vale? Bien. Mm, luego lo leemos si nos da tiempo, ¿vale? Bien. Es que la teoría no quiero que se me quede, ¿vale? El derecho a autonomía. Aparte de la educación, autonomía. Otro aspecto central de la obra de Wollstonecraft es la afirmación del derecho a la autonomía personal. Criticó la dependencia económica y social de las mujeres hacia los hombres, argumentando que esta situación las condenaba a una vida de subordinación. Y os digo una cosa, os digo, ahora os hablo a vosotros como hombres, en clase. Yo tengo una mujer, y en el momento que, por lo que sea, se queda en el paro, es decir, no, 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 busca trabajo, ¿eh? Yo quiero vivir con una persona independiente, que vive conmigo porque quiere, porque si no es independiente, si no tiene con qué ganarse la vida, si no tiene dónde caerse muerta, nunca jamás voy a saber si está conmigo porque quiere o está conmigo porque no le queda otra. ¿Sí o no? Por lo tanto, somos nosotros también los que tenemos que animar a nuestras parejas a que sean económicamente independientes. Los dos tenemos que ser económicamente independientes. ¿Ok? Bien, parece que esté yo aquí haciendo una misa. Bien. Wollstonecraft sostenía que las mujeres debían tener libertad de tomar decisiones sobre sus propias vidas, incluyendo educación, matrimonio y carrera. Ahora nos puede sonar surrealista, ¿eh? No podían educarse libremente, no podían casarse con quien quisieran, ¿no? O no podían ni siquiera tener una cuenta bancaria. Pero eso le pasó a mi madre. O sea, a mi madre, no en la Edad Media, ¿eh? En los años 70 en este país, las mujeres no podían tener una cuenta en el banco. Tenía que ir la firma del marido delante, ¿vale? Su visión de la igualdad se basaba en la idea de que tanto hombres como mujeres son seres racionales que merecen las mismas oportunidades. En sus palabras, no hay nada que impida a las mujeres ser tan razonables como los hombres, salvo que sean educadas para no serlo, ¿vale? Es decir, que sí, que te pueden parecer
inferiores las mujeres, si eso no lo negamos, no lo negamos. Si tú vives en esa sociedad y a las mujeres no les han dado educación, pues ¿cómo las vas a ver? Pues como inferiores, pues faltaría más. Yo veo como inferiores a todos los que no han tenido educación, sean hombres o mujeres. Pero en ese momento no se educaba a las mujeres, ¿no? Lo que Mary Wollstonecraft nos está diciendo es que sí, parecen inferiores, claro, porque han sido educadas para ser inferiores, ¿vale? Esta declaración fue una poderosa declaración de principios que desafiaba las normas sociales de su época. El legado de Mary Wollstonecraft. El legado de Mary Wollstonecraft es profundo y duradero. Su obra no solo inspiró a generaciones de feministas, sino que también estableció un marco teórico para los derechos de las mujeres. Y no me resisto a deciros también que tampoco esto son luchas del pasado. En España, en la España actual, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 20%. Es decir, las mujeres cobran un 20% menos por realizar las mismas tareas y los mismos trabajos que los hombres. O sea, no se ha conseguido esta igualdad, esta autonomía económica, ¿no? De la que está hablando Mary Wollstonecraft. La idea de que la educación y la autonomía son fundamentales para la igualdad de género sigue siendo relevante en el discurso contemporáneo. Wollstonecraft no solo abogó por los derechos de las mujeres, sino que también sentó las bases para un enfoque crítico del patriarcado. ¿Vale? ¿Qué es el patriarcado? Eso que veis en la foto, ¿eh? Eso que veis en la foto, ¿eh? Ahí está el pater familias y todos los demás, al servicio del pater familias. ¿Ok? Bien, sentó las bases para criticar este modelo, ¿no? De patriarcado y opresión de las mujeres en todas sus formas, ¿vale? Bien, aquí terminamos la teoría de Mary Wollstonecraft, que como os he dicho es muy sencilla, ¿vale? Abogaba por la libertad y los pasos fundamentales para la libertad, abogaba, perdón, por la igualdad, y los pasos fundamentales para la igualdad eran la educación y la autonomía. O sea, como veis, no son ideas ni mucho menos complejas, ¿no? Pero el impacto de Mary Wollstonecraft sí que ha sido duradero en la historia de la filosofía del pensamiento. Si me permitís, Olympe de Gouges lo dejamos para el próximo día y vamos a intentar leer un poquito de un texto de Mary Wollstonecraft, ¿vale? El texto de Mary Wollstonecraft. Capítulo 5. Censuras a algunos de los escritores que han hecho de las mujeres un objeto de piedad cercano al desprecio. Quedan ahora por examinar las opiniones engañosas sostenidas en algunas publicaciones modernas sobre el carácter y la educación femeninas, que han dado el tono a la mayoría de las observaciones más superficiales efectuadas sobre el sexo. Comenzaré con Rousseau. Va a llevar a cabo aquí Mary Wollstonecraft la crítica a el modelo de educación de Rousseau, que presenta Rousseau en el Emilio. Comenzaré con Rousseau y presentaré un esbozo del carácter de la mujer con sus propias palabras, intercalando comentarios y reflexiones. Es cierto que todos estos brotan de unos cuantos principios básicos y se podrían deducir de lo que ya he dicho. Pero se ha erigido la estructura artificial con tanta habilidad que parece necesario atacarla de modo más detallado y aplicarme a ello yo mismo. Sofía, dice Rousseau, debe ser perfecta en cuanto mujer, como lo es Emilio en cuanto hombre. Y para conseguirlo es necesario examinar que la naturaleza ha otorgado al sexo. Entonces pasa a probar Rousseau que la mujer debe ser débil y pasiva, puesto que tiene menor fortaleza corporal que el hombre. Y de aquí infiere Rousseau que se la formó para agradarle y someterle a él, que es el fuerte, y que es su deber
hacerse agradable a su dueño. Hostia, ay, perdón. Estos son palabras de Rousseau, ¿eh? Estos son palabras de Rousseau, ¿eh? El el filósofo moderno defensor de la igualdad, ¿eh? En la época de la Ilustración. Mirad lo que dice, ¿eh? De aquí se infiere que se la formó como si se la hubiera formado para algo, o sea, como si la mujer tuviera un objetivo, ¿vale? ¿Y cuál es su objetivo? Se la formó para agradarle y someterse a él, y que es su deber hacerse agradable a su dueño. Prácticamente está presentando a una esclava, ¿no? Prácticamente está presentando a una esclava. Y además, ¿por qué no decirlo? Que ya somos todos mayores en esta clase. Es una esclava sexual, ¿eh? Para agradarle a él, para darle placer, ¿vale? Este es el gran fin de su existencia, ¿no? Otra barbaridad, ¿eh? El fin de la existencia, el gran fin de la existencia de la mujer es agradar a su dueño, ¿eh? No obstante, para dar cierta apariencia de dignidad a la lujuria, mirad lo que nos está diciendo Wollstonecraft, ¿no? Rousseau, para dar cierta apariencia de dignidad a lo que no es sino lujuria, es la lujuria de los hombres que quieren tener efectivamente una esclava sexual. ¿Sí o no? Y Mary Wollstonecraft se está dando cuenta. Dice, está escondiendo Rousseau la lujuria de los hombres. Claro que sí. Para dar cierta apariencia de dignidad a la lujuria, insiste en que el hombre no debe ejercer su fuerza cuando busque a la mujer para su placer, sino depender de su voluntad. ¿Vale? Es decir, la mujer ha de ser la esclava sexual del hombre, porque el gran fin de su existencia es darle placer a él, pero sin que se la fuerce. Es decir, ha de ser ella la que se someta voluntariamente, la que quiera, la que vaya con una sonrisa al matadero. ¿Vale? ¿Eh? Bien, démonos cuenta que nos está presentando la crítica al modelo de mujer que desgraciadamente es el imperante hasta nuestros días, ¿eh? Desgraciadamente es el imperante hasta nuestros días. Bueno, el texto que acabamos de leer es de la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y nada, no vamos a hacer el comentario de texto, tampoco tenemos tiempo, pero bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y la próxima sesión ya vemos a Olim de Gush. ¿Vale?